buenas, estamos aquí en el primer debate de los extraperlistas. Hoy vamos a discutir sobre distintos modelos de organización social. Yo soy Claudia Torres y seré hoy la moderadora. Tenemos 4 participantes. El primero es Antonio Vega, de 20 años, estudiante de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Está cursando el 3er curso. Muy buenas, Antonio. Hola, muy buenas, encantado. Muy buenas. ¿Qué ideales defiendes tú mayormente, Antonio? Pues yo defiendo fundamentalmente que no existe una organización social deliberada y que la forma de organizar la sociedad más eficiente es la que surge espontáneamente. Muchas gracias. Después tenemos también hoy con nosotros a Daniel Soler, de 20 años, estudiante de Traducción e Interpretación, cursando actualmente el 3er curso de la Universidad de Heidelberg, una universidad alemana. Muy buenas, Daniel. Muy buenas. Yo defiendo que el mejor sistema de organización social es uno en el que el Estado tenga funciones limitadas y no intervenga en las acciones libres de los individuos. Muchas gracias. Después tenemos también con nosotros a Jesús de la Torre, también de 20 años, estudia 3º de Filosofía en la Universidad de Málaga. Muy buena. Hola, yo me encuentro aquí defendiendo la alternativa a estos bloques que son el socialismo y el capitalismo. Defiendo una filosofía social y cultural que se ha venido llamando anarquismo, pero ese término no me representa del todo, pero creo que su variabilidad de exposiciones teóricas es mejor que la del resto de doctrinas políticas. Muchas gracias. Por último tenemos con nosotros a Francisco Gómez, de 20 años, estudiante de 3º de Derecho en la Universidad de Sevilla. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Mi idea principal difiere un poco de la de Dani y es un Estado igualmente, pero que garantice los servicios mínimos para que un individuo pueda desarrollarse. Muchas gracias. Bueno, primeramente tendremos una introducción. Cada uno vaya a tener 3 minutos para hablar. Os voy a proponer 2 preguntas conceptuales y cada uno la tiene que responder en el tiempo que tiene asignado. Las preguntas son: ¿qué entiendes por libertad? ¿Y qué entiendes por igualdad? El primer participante en hablar será Antonio. Tiene la palabra. Vale, pues yo por libertad entiendo el no sometimiento a una fuerza irresistible. Mucha gente entiende por libertad la elección entre varias alternativas, pero yo creo que eso no es una buena definición de libertad, porque una persona que no tenga elección entre alternativas puede ser, desde mi punto de vista, igualmente libre si no está sometida a fuerzas irresistibles. Por otra parte, si hablamos de igualdad, yo hablaría de 2 tipos de igualdad: la igualdad de resultados y la igualdad de oportunidades. Y en torno al concepto de igualdad y de libertad, yo entiendo que hay un concepto más genérico, que es el de justicia. Y creo que si una persona hace una acción y otra persona hace otra acción distinta y tiene los mismos resultados, yo lo considero una injusticia y por lo tanto la igualdad de resultados sería una injusticia. Por otra parte, también me gustaría comentar el intercambio que hay entre el concepto de igualdad y libertad, porque en la economía de mercado se dan relaciones en el que cuanta más libertad hay, más desigualdad hay, y cuanta menos libertad hay, más igualdad habrá. Es como un intercambio. Y por último, ya para pasarle la palabra a Dani, me terminaría comentando que tanto la igualdad como la libertad son 2 sueños que se han dado en toda la humanidad a lo largo de la historia. Y podemos ponerle ejemplos como el taoísmo, que fue el primer movimiento anarquista de la historia, y también, como comentó Francisco en un artículo de nuestro blog, que incluso en la Biblia se puede ver a Jesucristo como el primer defensor del comunismo, de la igualdad. Muchas gracias. Ahora, Daniel Soler, si eres tan amable de exponer tu idea. Bien, tanto los conceptos como de igualdad y libertad, junto a progreso y otro de justicia, forman parte de una serie de conceptos que por sí no están bien definidos. Es decir, son conceptos vacíos. Igualdad no significa nada si no se dice igualdad de qué. Normalmente el debate que hoy nos ocupa de capitalismo, socialismo, anarquismo, se ha hecho hincapié en que a la igualdad a la que hacemos referencia es a la igualdad de renta. Ya, por ejemplo, Rousseau, en el siglo XVIII, hablaba de una igualdad de renta que no tenía por qué ser que todo el mundo tuviese la misma renta, sino que podría ser que simplemente
el que más tuviese no pudiese esclavizar al que menos tuviese. También desde otras posturas más radicales o más alejadas de la socialdemocracia, se ha defendido la igualdad de renta, es decir, que ningún individuo tenga más que otro. ¿Cuál es el problema? Que varios individuos pueden tener una igualdad de renta, pero desigualdad de necesidades. Es cierto que existen una serie de de necesidades objetivas, como la nutrición o la salud, pero las necesidades varían de individuo a individuo. Por lo tanto, si hay gente que necesitará una renta mayor que otra. Mi conclusión ante este tipo de igualdad es que no se puede conseguir de ninguna forma, porque no está bien definida y porque las variables que existen en una sociedad son demasiado grandes como para aspirar a este concepto de igualdad. Por otro lado, tenemos el concepto de libertad, también uno de los conceptos históricos más importantes. Evidentemente, cuando yo hablo de libertad no hablo, me remito por ejemplo a Bakunin, no estamos hablando de una libertad filosófica, una libertad en la que el ser humano se autodetermine, sino una libertad en la que el ser humano, inserto en sus circunstancias particulares y no guiado o no forzado por ninguna autoridad arbitraria, en este caso el Estado, puede elegir entre las opciones que le permiten sus circunstancias y no entre opciones que su naturaleza no les ha dado. Hasta aquí sería el resumen de mi concepto de libertad. Muchas gracias. Jesús tiene la palabra. Bueno, como viene siendo el concepto más amplio que ha defendido el anarquismo, la libertad, yo la defiendo de manera absoluta, pero entiendo por tal término la capacidad inherente al ser humano de decidir qué hace con su entorno, consigo mismo y las personas que hay en el entorno. Hay que distinguir, sin embargo, entre la libertad de autoconstitución y la libertad de acto, pues autoconstituirse es un tipo de libertad absoluta e individual, es decir, que no debería estar coartada por ningún medio externo, ni por ningún agente externo. Y actuar o usar la libertad con el entorno requiere de pactar ciertas normas de convivencia que no anulen la libertad de elección ajena, pero que aseguren asimismo la autoconstitución y seguridad personal de los integrantes de lo que se viene llamando colectivo social. Ahora bien, eso que se entiende por colectivo social yo lo veo como un término desgastado, porque para mí en una verdadera anarquía, en una verdadera organización social, lo único que prima es la asociación de individuos con intereses comunes, y estos poco tienen que ver con un colectivo unificado. En este sentido, en el que yo defiendo la libertad, no me gustaría ponerme en un extremo radical, sobre todo en la libertad de acto, porque considero que hay muchas ocasiones, muchas circunstancias en las cuales un individuo no tiene por qué tener una elección asegurada ni un camino que seguir según la ley o según una normativa que sea más cultural o moral. Por lo tanto, tenemos que ser más flexibles en ese sentido y no restringir la capacidad de actuación de ningún individuo, ver todas las posibilidades que tiene y todos los casos que se pueden dar a lo largo de su vida. Partiendo de esto, me gustaría hablar de la igualdad, porque para mí no existe, es antinatural, y aspirar a ella e idealizar la naturaleza humana hasta un punto dogmático, que considero dogmático. Sin embargo, sí cabe interpretar tal cosa, lo que se viene llamando la igualdad, como la necesidad de obtener ideales tales como justicia o razón, cosas en las que en mi opinión se cree demasiado. La verdadera justicia, es decir, el verdadero sentimiento de que se ha llegado a un acuerdo tácito y positivo para todos, en algún sentido, en el sentido en el que se le quiera dar, no es más que cierta seguridad de que se puede llegar a una relación entre personas en las que ambas salgan beneficiadas por un intercambio de servicios. ¿Por qué digo servicio? Porque un servicio es cualquier capacidad humana, es decir, cualquier capacidad que tenga de ejercer en su libertad, de ofrecer sus aptitudes, sean cuales sean, ya sean materiales, espirituales, cualquier tipo, o artísticas. Ahora bien, tenemos que diferenciar esto de lo que significa oferta y demanda. Es un intercambio, no es lo mismo. Vale, muchas gracias. Por último, para acabar esta introducción, hablará Francisco. Pues para mí la idea de libertad se resume en una idea muy sencilla, que es la libertad es el desarrollo completo y pleno del ser humano. Bien, pero el ser humano entendido de una forma distinta como esta sociedad del siglo XX y ahora XXI la viene entendiendo. El ser humano se ha querido individualizar de una forma extrema. No se parte de la base cierta de que el ser humano es un ser incompleto por naturaleza y necesita de otras personas para conseguir ese desarrollo personal y por tanto alcanzar la libertad. Esa, hasta aquí, mi idea de libertad. Ahora, lo que yo os pido
en este debate que tenemos aquí es alejarnos un poco de todos estos libros que tenemos encima de la mesa, alejarnos de los estudiosos en el tema y ceñirnos más al día a día, a la verdadera realidad práctica, porque va un trecho de un manifiesto donde todo está idealizado, donde hay muy buenas intenciones, pero luego no resulta en la práctica. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Vale. Pues yo quería rebatir justamente lo que acaba de comentar Francisco y quería leerle una cita de, aunque no le gusten los teóricos a Frank, de Ludwig von Mises. Y diría, Frank ha hablado del individualismo que vive la sociedad. Y creo que lo achacas al sistema capitalista o... Sí, claro, por supuesto. Y yo leería la siguiente cita. La filosofía comúnmente denominada individualismo es una filosofía que propugna la cooperación social y la progresiva intensificación de los lazos sociales. Por el contrario, el triunfo de los dogmas colectivistas apunta hacia la desintegración de la sociedad y la perpetuación del conflicto armado. Y luego también me gustaría rebatir lo que acabo de decir de que nos alejemos de la teoría de los teóricos, Claro. Argumentando de que sin teoría no se puede entender la realidad. Es decir, que existe una teoría previa para interpretar una realidad. Entonces, es como la visión. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de unas gafas. Si tú tienes miopía y tienes unas gafas mal graduadas, no observas la realidad correctamente. Si tienes una teoría errónea que interprete la realidad de forma errónea, nunca vas a poder analizar la realidad de forma completamente cierta. En cambio, si tienes una teoría correcta, unas gafas bien graduadas, sí podrás. Ahora, partiendo de la intervención de Antonio, vamos a pasar al primer bloque, en el que debatiremos, teóricamente, los conceptos de igualdad y libertad para intentar puntualizarlos. El primer interventor será Francisco, tienes la palabra. Bueno, Antonio, yo respecto a tu intervención anterior, quiero preguntarte si algún movimiento histórico se ha desarrollado conforme a un manifiesto anterior en la historia. Y conforme a otra idea que anteriormente has dicho del individualismo, que el capitalismo requiere cooperación entre los individuos, te quería apuntar este dato simplemente. Hoy en día el director ejecutivo de Walmart gana un sueldo 900 veces superior al de su empleado medio. De hecho, ese año se calculó que la fortuna de la familia fundadora era aproximadamente la misma, 90.000 millones de dólares, que la del 40% de la población estadounidense, con menos ingresos, 120 millones de personas. Muy bien, Francisco, ¿puedes apuntarte dónde está sacado ese dato? ¿De qué libro? Del libro Algo va mal, de Tony Yu. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues yo quería decirle que los manifiestos que provienen de los filósofos o de los teóricos pueden influir en la sociedad, en determinada sociedad, pero que la sociedad fundamentalmente se mueve por sus propios intereses individuales de cada persona, igual que un colectivo no puede beber, sino que bebe una persona, pues de igual forma un colectivo no puede pensar, sino que piensa un individuo. Y entonces no creo que el capitalismo provenga de un manifiesto de nadie, sino que proviene de la acción de los intereses individuales, de la gente que actúa. Y con respecto a lo segundo, al dato que me has apuntado, pues las grandes empresas generalmente están respaldadas por el Estado. Y la libertad económica que promueve el capitalismo, pues generalmente no se suele dar en los países grandes, como por ejemplo Estados Unidos, donde están muy regulados, influye mucho la mano del Estado. Pero aún así, aunque esto no fuera en el ejemplo que me has puesto, que un ejecutivo gane 900 más que un empleado medio, a mí no me dice nada en sí, sino que me tienes que decir qué individuos o qué trabajadores me estás poniendo y qué hacen esos trabajadores y qué hace esa persona. Y en el capitalismo, en la libertad económica, cuando una persona gana bastante dinero,
proviene a partir de la compra y ventas y transacciones libres en el mercado de compra y venta, que no es una manipulación ni una obligación de nadie. Y entonces eso provoca que una persona gane dinero si aporta algo a esa gente que está comprando y vendiendo artículos. Eso es todo. Ahora, como respuesta, quería darle la palabra a Jesús para que nos diese algún aporte desde una postura anarquista, aunque él no se identifique, una postura algo más aparte de estas dos posiciones. Bueno, por un lado puedo entender perfectamente el llamamiento que hace Francisco a la necesidad de una convivencia social más cercana para mejorar las circunstancias y progresar de alguna manera en el estilo de vida que llevan las personas, sobre todo las que pertenecen a países más pobres, que no tienen la capacidad suficiente como para autogestionarse o competir contra otros países en materia económica, pero tampoco puedo dejar de lado las consideraciones que hace Antonio, en el sentido de que un intercambio en una sociedad capitalista es libre y eso no depende de un poder mayor que esté obligando a la gente a actuar de una manera u de otra. Ahora bien, quiero recalcar este hecho en el sentido de que sí estamos de alguna manera obligados por nuestra sociedad a actuar de una forma determinada, porque no hemos elegido dónde nacemos y tampoco hemos elegido el sistema económico que queremos que nos esté protegiendo o que nos esté coartando, dependiendo de en qué sentido digamos las palabras. Porque ahora bien, nosotros, aquí en España, por ejemplo, hemos nacido en una sociedad en la cual hemos tenido por lo menos una educación y alimentos, pero en otras zonas del mundo esto no es así y lo sabemos. ¿Deberíamos echarle la culpa al capitalismo? Obviamente, la tiene, pero no solo la tiene él, sino que también tendríamos que ver en qué sentido se produce la lucha política y la lucha social para que lleguemos a estos extremos de pobreza y de desigualdad. Muy bien. Hasta aquí la intervención de Jesús. Tiene una palabra Daniel. Bien, a mí me gustaría responder a lo último que ha dicho Jesús, que ha culpado al capitalismo de que en algunos países, por ejemplo, estábamos hablando de que España hemos tenido la suerte de tener educación y alimentos y en otros países no. Y ha sacado Jesús de ahí una crítica al capitalismo, una culpa. Pero precisamente en los países en los que no existe el capitalismo son los que se mueren de hambre, en los que no existe educación. Es en España donde tampoco podemos... Claro, el capitalismo funciona a base de grados. Hay países más capitalistas que otros. España yo creo que estaría en un término medio. Entonces es gracias al capitalismo que existe esa comida, esas empresas que venden comida y a esos consumidores, y también el Estado, o sea, esa educación de la que hablabas, toda esa educación se ha respaldado en el dinero que ha creado el sistema capitalista gracias a los impuestos. Bueno, ante ello solo querría responderte que creo que los alimentos y que creo que la educación ya existían antes que el capitalismo. Entonces, puede que tal forma social es la que nos haya permitido ahora, a nosotros, en nuestro entorno social, tener esas posibilidades de educación, de tener más o menos una vida digna. Ahora bien, no solo por el hecho de que el capitalismo pueda ayudar a este tipo de cosas en los países de los que venimos hablando, tales como son España, la Unión Europea, etcétera, no vamos a apoyar solo ese hecho en la existencia de tal sistema. Muy bien, tiene la palabra Antonio y después intervendrá Francisco. Es verdad que los países que no funcionan, nos ponemos a hablar de capitalismo, pero no lo definimos. Entonces me gustaría decir los dos principios en los que se fundamenta el capitalismo, que es la propiedad privada y los contratos voluntarios. Entonces, en los países en los que no hay propiedad privada o no hay contratos voluntarios, no se dan estas dos cosas, pues generalmente es verdad que son más pobres. Y cuando se abren y empiezan a implantar la propiedad privada y los contratos voluntarios, pues parten de un punto de partida mucho más lento que los países, por ejemplo, como Estados Unidos, que ya llevan mucho periodo de evolución. Y es verdad que ahí es donde cabría plantearse el papel que tienen los países capitalistas con respecto a estos que se están desarrollando. Y se plantea la posibilidad de ayudarlos. La mejor forma de hacerlo es dando bienes de capital, como máquinas, etcétera, que ya ocurrió con el caso de Rumanía, o no ayudarlos y aprovecharse de esas pocas necesidades que tienen satisfechas para obtener un gran beneficio de ellos.
porque en la teoría económica, cuanto menos tiene una persona satisfecha su necesidad, más desequilibrio hay, entonces más margen de ganancia hay, porque cuanto más desesperada está una persona, más está dispuesta a pagar o a hacer para conseguir algo. Entonces, mi postura personal es que los países capitalistas no están obligados a ayudar a los países que están en vías de desarrollo, pero sí que es verdad que obtendrían mucho más ganancias si lo ayudaran y aumentaran los bienes de capital de todo el globo. Muy bien. Tiene la palabra Francisco. Bueno, yo iba a intervenir con una cosa aparte, pero claro, me ha hervido la sangre y tengo yo que intervenir con otra cosa, que ya me has cambiado los papeles, pero bueno. Han mencionado aquí unos términos y es que ya te estás contradiciendo con lo que has dicho antes. Antes has dicho que necesitan uno de otro, claro, necesitan para aprovecharse lo que tú has dicho. Eso es lo que tú te referías, que necesitaban unas personas de otras en el capitalismo, para aprovecharse una de otra. Has dicho, yo me quiero aprovechar de la necesidad que tiene uno en el tercer mundo, porque eso me va a beneficiar a mí. Eso es lo que has dicho, en otras palabras, pero no eso. Un segundo. Sí, efectivamente eso es lo que he dicho. Y cooperar no implica, o sea, aprovecharse de una persona no implica que yo no esté cooperando con ella, aunque me esté aprovechando al mismo tiempo. Bueno, yo puedo violar a una mujer y lo mismo le gusta. No. Lo que quiero decir, que sí, nos reímos mucho por el ejemplo que he puesto, que violar a una mujer y luego que le guste, lo mismo no. Pues suena así muy esperpéntico, pero aquí estamos hablando de que se muere una persona. Eso es menos. Ahí te lo dejo y luego intervengo con lo que quería decir antes. Sí, yo he empezado el debate, lo primero que he dicho es que la libertad es el no sometimiento a una fuerza, el no sometimiento a fuerzas irresistibles. Es decir, que a partir de un contrato voluntario no puede surgir una coacción. Entonces tú has puesto un ejemplo que es la violación, que no es un contrato voluntario, y por lo tanto ahí sí existiría un aprovechamiento sin cooperación. Pero si yo, por ejemplo, tengo un monopolio y vendo un libro que solamente tengo yo y solamente es el único libro que existe en el mundo y lo pongo a un precio muy alto, pues yo me estoy aprovechando de esos consumidores, pero a la vez estoy cooperando con ellos porque ellos necesitan ese libro y yo necesito tanto dinero con ellos. Entonces puede haber aprovechamiento con cooperación. Jesús tiene la palabra. ¿Y por qué vamos a partir de la tesis de que una cooperación global puede ser en alguna medida beneficiosa para ambas partes? ¿Por qué? Porque en el capitalismo siempre va a tener que haber algún beneficiado. El beneficio mutuo absoluto va a ser imposible, sobre todo cuando hablamos de instituciones empresariales. Y más aún cuando hablamos de productos, es decir, materias primas que buscan esas empresas en otros países y que quieren para sí. Es decir, explotan los recursos económicos de una región, vamos a hablar por ejemplo de África, como pasa muy a menudo, y luego hablamos de que hay una cooperación mutua. Dudo que eso luego se ponga en práctica, pero como estamos hablando de teoría, te lo voy a defender de otra manera. El caso de la violación que comentaba Francisco me parece metafóricamente totalmente adecuado, porque realmente está violando el derecho de decisión de muchísimas personas que a lo mejor no tienen nada que ver en esa relación económica, pero que podrían disfrutar esas materias primas. Entonces, me parece absurda una relación económica, por ejemplo, entre dos países, en el sentido del que tú estabas hablando, porque tal relación siempre va a obligar a uno a beneficiarse del otro, sobre todo si su potencia económica o su capacidad económica es mayor. Vale, pues yo creo que de las relaciones económicas entre un país capitalista y otro subdesarrollado, efectivamente el país capitalista saca muchísimos más beneficios de ese acuerdo o de esa transacción, como se diga, que el país subdesarrollado. Es decir, que el país capitalista se está aprovechando del otro. Pero un contrato voluntario nunca se hace si una de las partes no está de acuerdo o no saca un beneficio. Entonces, ese país subdesarrollado sacará algún beneficio, pero bastante reducido en comparación con el otro. Y para terminar quería poner un ejemplo que yo creo que resume todo esto, que se da en teoría de juegos, que se llama el Ultimatum Game, que se trata en el que una persona tiene la capacidad de elegir, o sea, una persona externa le pone dinero, le da dinero a una persona, a otra persona, por ejemplo 20 euros,
después le da 30, después le da 50, y esa persona que recibe el dinero pues decide repartirlo entre una tercera persona o sí mismo. Entonces, si yo le doy 1 euro a la tercera persona y me quedo yo con 99, ambas partes salen ganando, pero efectivamente yo gano muchísimo más, y esa tercera persona normalmente rechaza ese reparto, porque aunque salga ganando, considera muy injusto, y esa injusticia le provoca rabia. Y eso es lo que ocurre con muchos países tercermundistas, que prefieren no abrirse al comercio exterior, porque aunque ganando algo, ese contrato repercutiría aún más en beneficio de los países capitalistas, y existe mucho odio en estos países subdesarrollados a países como Estados Unidos y etcétera. Muy bien, ahora tiene la intervención Francisco. Vale, yo quiero partir de algo que es básico y aquí no se ha considerado. Estamos hablando de un país subdesarrollado, necesitado, donde la gente se muere de hambre, donde no hay cobertura social ninguna. Vale. Nadie se ha parado a preguntarse si hay voluntad mientras hay necesidad. La necesidad anula la voluntad. Y muestra de ello, clara, donde se ve perfectamente, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico. Algunas acciones reprochables penalmente, en el caso de extrema necesidad, no se considera que el individuo obre voluntariamente, porque se ve coaccionado por una necesidad extrema. Por tanto, no estamos hablando que dos países voluntariamente acuerden un contrato, porque yo necesito para comer acordar contigo algo, no porque yo quiera realmente, porque si yo tuviera tus mismas oportunidades, si mis habitantes habitaran como los tuyos, nunca llegaríamos a este punto. Y otra cosa, lo que yo quería introducir anteriormente era una figura, que es la figura de los estados fallidos. Figura de los estados fallidos, después del colonialismo. Si hay algo peor que el Estado, es la inexistencia del mismo. Porque en los estados fallidos, la violencia y la injusticia son idénticas, y no más, que en los países autoritarios. Muy bien, muchas gracias. Si no hay... Muy bien. Entonces primero tiene el turno Jesús de palabra y después lo tiene Daniel cuando Jesús termine su exposición. Vale, vuelvo un poco al tema de antes, al tema de las transacciones económicas entre países, ya que llamamos subdesarrollados y países más desarrollados o hiperdesarrollados, pero además quiero poner también en tela de juicio las afirmaciones que hace Francisco, porque en primer lugar, porque un paternalismo me parece absurdo, en el sentido de que no puedes poner a tu nivel, digamos, a tu nivel, a la manera, a la velocidad en la que tú corres económicamente, a la velocidad en la que tú te desarrollas económicamente, a otros países que están atrasados, digamos, 300, 400 años en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es más importante? ¿El desarrollo económico para una sociedad o su desarrollo cultural? Ese es el principal problema que yo veo aquí, porque parece que estar mejor desarrollado es tener una economía más sólida, más fuerte y que permita digamos, la igualdad o la mejora de las condiciones sociales. En cambio, yo diría todo lo contrario, porque en una sociedad no es tan importante tal vez la capacidad de consumo que se tiene o la capacidad de transacción económica como la capacidad cultural y de decisión que tienen sus integrantes. Es decir, no vamos a analizar cómo mejora una sociedad solo por cómo mejoran sus transacciones económicas. En ese sentido, opino que deberíamos dejar de lado todo este paternalismo, ¿no? Y toda esta tradición económica que tiene el capitalismo en ese sentido, el paternalismo, como vengo hablando, y deberíamos abogar más por la responsabilidad que tiene una autogestión dentro de un país. Es decir, la capacidad que tenga un país de decidir qué sistema quiere, de qué manera lo quiere, y si lo quiere hecho a su medida o a la de otro. Por lo tanto, no podemos imponer ningún modelo económico, ni social, ni cultural a otros países. Mucho menos en una cooperatividad. Bien, bueno, en primer lugar voy a... en primer lugar decir que estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Jesús, que si un país
quiere aislarse y no quiere pactar con un país capitalista, está en su libertad. Ahora bien, ¿en su libertad de quién, no? ¿Es un Estado o de los individuos que lo componen? Pero bueno, ese es un tema aparte. Lo que yo quería comentar antes es que Jesús ha hecho una distinción entre la economía y la cultura. Creo que bueno, tendríamos un debate mucho más distendido si tuviésemos que definir qué es cultura, pero creo que se retroalimentan ambas y que evidentemente si un país desarrolla su economía, la cultura se desarrollará de forma paralela. Y lo que ya quería decir en primer término, que aclarar esto antes, es que hemos estado hablando aquí de los tratos entre países capitalistas y países subdesarrollados. Pero estos contratos, ¿entre qué partes se desarrollan? ¿Se desarrollan entre empresas de los países capitalistas y empresas de los países subdesarrollados? ¿O más bien, como suele ser más común, entre empresas de los países capitalistas y estados de los países subdesarrollados? Aquí es donde está la pregunta. Porque si un estado obliga a sus ciudadanos los esclaviza literalmente para que trabajen para una multinacional extranjera, creo que eso no es un contrato voluntario. Es un contrato que entra en contradicción con el capitalismo, aunque haya una empresa capitalista en ese contrato. Muy bien. Tiene la palabra Antonio y después intervendrá Francisco. Yo quería hacer aún más hincapié en la última idea que ha dicho Dani, y hay que diferenciar muy bien en si se trata de un país o individuos aislados o de estados. Porque no olvidemos que el Estado se fundamenta básicamente por la violencia física que realiza en la sociedad en la que está. Y también quería decir que no existe una inteligencia o una verdad absoluta que a partir de esa idea podamos manejar a la sociedad o organizarla, sino que son los propios individuos con sus necesidades o sus deseos o acciones los que voluntariamente y espontáneamente deciden su vida y como resultado dan una organización social. Entonces, yo no defiendo que se aumente la producción de alimentos, por ejemplo. No. Yo constato que la gente prefiere comer a perecer, por ejemplo. O si aumenta, por ejemplo, el número de canales de televisión basura. Yo no defiendo que haya más televisión basura o menos, sino constato que la gente, con su libertad propia y sus acciones voluntarias, satisfacen mejor su vida o sus necesidades, aun viendo más televisión basura que viendo canales culturales, por ejemplo, aunque yo no comparta eso con... Entonces, yo no defiendo una meta concreta, sino constato los fines que quiere la gente y evalúo los medios que utiliza la gente para conseguir esos fines. Yo creo que aquí estamos entrando en un terreno bastante farragoso que es el del derecho internacional. Sí, es así. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A contratos de derecho privado entre entes privados? ¿O a contratos de derecho internacional entre sujetos de derecho internacional? ¿Entre un Estado y otro Estado? ¿O entre un Estado y una empresa? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es un tema bastante farragoso. Y aparte de esto, insisto en que Antonio me conteste sobre la necesidad y la voluntariedad. Vale. Vale, pues evidentemente como ya he dicho antes, cuanto más necesitada esté una persona y más medios de producción y de más formas de satisfacer la necesidad de esa persona, hay más desequilibrio, porque una parte tiene mucho poder y otra parte pues necesita, como proviene la palabra necesidad, necesita de esa parte. Entonces hay un desequilibrio del que surge una ganancia muy fuerte para esa parte que previamente tenía un poder de producción muy alto. Pero cuanto más se vayan satisfaciendo las necesidades, más se va a ir reduciendo el desequilibrio. Y las necesidades se van sustituyendo por otras. Y en este sentido, el malestar es un incentivo para actuar. Sin malestar no hay acción. Porque si todo el mundo fuera feliz y no tuviera ninguna necesidad, no actuaría, se quedaría parada
Y de hecho, Mises dice que la razón humana perdería su razón de existir porque no haría falta razonar para satisfacer ninguna necesidad. Y por último, quería poner el ejemplo, quería hacer referencia a Maslow, que elaboró una pirámide en el que decía que en la base se hallaban las primeras necesidades que la gente satisface, o las más urgentes necesidades, como las fisiológicas, las de comer, vestirse, etc. Luego vendrían las sociales, luego vendrían otras más elevadas, como el respeto a la cultura, etc. Pero esta pirámide depende de cada persona, como ya he dicho. Puede haber una persona que prefiera antes cuidar a la naturaleza que a comer, por ejemplo. Y de ahí, de la filosofía propia de vida de cada persona, surge el valor que le da a cada medio. Y de ahí surgen los precios, y de ahí surgen los precios, y de los precios surgen las empresas que promueven eso. Bien, una pregunta que no se ha hecho aquí, que debería haber sido la contestación de Antonio, la contrapregunta a la pregunta de Francisco, es qué ocurre cuando en un contrato una parte tiene una necesidad muy grande, la otra no lo tiene, como tú has dicho, se aprovecha la una de la otra. ¿Cuál es la alternativa que tiene la persona que tiene una necesidad grande? ¿Se muere de hambre o por comer tiene un contrato que nadie desearía porque estaría cercano a la explotación, por ejemplo? ¿Cuál sería la alternativa de esa persona? ¿Puedes formularme Lo repito, sí, perdón. En un contrato hay dos personas, una tiene una necesidad muy grande y la otra no tiene tal necesidad. En el caso de las empresas y la gente que tiene fábricas en el tercer mundo. ¿Cuál sería la alternativa de esa persona en gran necesidad? ¿Se queda sin trabajar y rehuye el contrato y se muere de hambre? ¿O tiene el contrato que está cercano a la explotación pero por lo menos consigue satisfacer su necesidad? Esa es la pregunta que no se ha hecho. Vale, sí, le daremos las migajas. Se le dan y el otro, como no tiene, pues tendrá que aceptarla porque no le queda otra. Pero es una voluntad. Ahí en ningún caso hay voluntad. Sí, ahí hay tiene necesidad. la voluntad de morirse. Es El suicidio es voluntad. Quiere decir, por supuesto, todo el mundo va a preferir tener ese contrato cercano a la explotación con tal de no morirse. Ahora bien, eso no quiere decir que no sea voluntad. Quiere decir que no es la voluntad más libre. Y la voluntad debe regirse por lo que una persona quiera hacer. Que Y quiere sea trabajar, libre, pero quiere tiene que trabajar ser porque libre. La alternativa es morirse. No hay libertad. Me gustaría hacer referencia. Es que tú analizas todo desde el momento histórico en el que vives ahora y das por sentado un montón de cosas que hace unos siglos ni se imaginaban. Entonces, esa gente no ve su vida desde tu visión del mundo. Esa gente ve su vida desde la pobreza absoluta y está clamando el cielo porque abran una fábrica que tú consideras explotadora en su país, para que ellos por lo menos puedan comprar su primer televisor, por ejemplo. No te lo discuto. Ahí, eso es así. Si una persona quiere comer, va a comer, porque con lo que le den, le va a dar igual, está explotado. Pero una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Aquí estamos hablando del deber ser. El ser ya lo comprendemos, todo lo que estamos aquí sentados. Pero ahora quiero preguntarte una cosa. ¿El malestar es el eje fundamental del sistema capitalista, como tú dices? ¿Ese es el eje fundamental? Porque yo me había sentado en esta mesa y yo creía que aquí todos partíamos de la base que tanto vosotros que estáis en aquella parte derecha de la mesa como los que estamos en la parte izquierda, pues íbamos a estar de acuerdo que nosotros lo que queremos es lo mejor para todo el mundo, para una sociedad que esté bien organizada y que todo el mundo sea medianamente feliz, pueda comer y pueda ir a la escuela y pueda desarrollarse. Pero parece que no, porque si alguien tiene que estar insatisfecho... Bueno, has dicho si el sistema capitalista se basa en el malestar. Sí. El sistema capitalista se basa en la psicología humana, que sufre ciclos de necesidad y satisfacción constantemente. Entonces, tras esa satisfacción vendrá otra necesidad y otra necesidad. Y de eso se nutre el sistema capitalista, de esa psicología que busca alimentarse. Y ¿Antonio? Sí. El capitalismo, como había dicho antes, se basa
en los contratos voluntarios, en nada más. Y entonces, la voluntad humana, te tienes que preguntar, ¿en qué se basa la voluntad humana? Pues la voluntad humana se basa en satisfacer la necesidad, es decir, actuar para suprimir un malestar y seguir aumentando en la escala de necesidades. Primero me visto, después tengo amigos, después tengo un trabajo, después tengo una vivienda y después quiero acabar con el hambre en el mundo, por ejemplo. Entonces, el malestar es un concepto a priori en la mente humana, es decir, la mente humana a veces se siente en malestar y a veces cuando lo suprime tiene un beneficio psicológico, un bienestar. Pero conforme pasa el tiempo surge otro malestar, y así ad infinitum. Es decir, vamos a basar nuestras consideraciones en la psicología, por ejemplo. Yo creo que estás intentando razonar algo que es irracional totalmente, porque creo que exactamente en una sociedad en la cual todas tus necesidades están cubiertas, tú tienes muchas capacidades de decidir cuál va a ser la siguiente cosa que compres que te va a satisfacer personalmente. Pero tanto yo como aquí Francisco, nuestro compañero Francisco, creo que estamos defendiendo más otro tipo de razón, no tan psicológica, sino el hecho de que hay gente que ni siquiera tiene derecho a decidir, cuando eso debería ser la base. Es decir, cuando tú estás en una sociedad en libertad, digamos, cuando estás en una sociedad en la cual tienes muchas posibilidades, tu capacidad de decisión y tu capacidad psicológica tal vez se vea muy aumentada con todas las decisiones que tomas. Pero si se te niega el derecho a realizarte, a decidir, solo por el hecho de que no tienes los bienes materiales suficientes para ello, entonces vamos a dejar de lado la psicología, vamos a dejar de lado la razón, porque no explican estos fenómenos. Muy bien, has terminado tu intervención, ¿no? Muy bien, con esto ponemos fin al primer bloque, o sea que obviamente no hemos llegado a ninguna conclusión porque es imposible llegar a una conclusión sobre este tema, por supuesto. Muy bien, ahora queremos hacer un intermedio en el que preguntaremos, porque tenemos público, queremos preguntar si alguien tiene algo que aportar, que decir, por no ser solo un cuadro con tertulia, aunque no sea una tertulia, si alguien quiere aportar algo. Bueno, tenemos un público algo tímido hoy. Esto no es normal. Casi todo lo que quería decir lo ha expresado Dani en la última pregunta que dijo sobre si es ético el hecho de aprovecharse de las necesidades porque tengas que aceptar el trabajo para no morirte de hambre. Básicamente era eso sobre lo que yo quería formular mi pregunta. Pero vamos, es imposible conciliar las posturas de... Para eso están los debates. Imposible conciliarlas y eso me acerco más a una postura algo más intermedia como la de Dani. Muy bien, entonces José Enrique, que acaba de intervenir, le da su apoyo a Dani. Muy bien. Gracias, tío. Ahora pasaremos a un segundo bloque en el que debatiremos un poco sobre hechos prácticos, históricos, llevados a cabo por la sociedad en cualquier momento, tipo experimentos sociales, bajando ya un poco más a lo que viene a ser la realidad y dejando un poco de lado la teoría. Muy bien, ¿alguien quiere empezar a debatir aquí? Muy bien, Francisco tiene la palabra. Vale, yo quiero empezar con una cosa que es demasiado fuerte para empezar, ¿no? Pero vamos a empezar con ella. Y esto es un país, hace 40 años, no sé más, que es Chile. Chile. Vamos a hablar, porque el siglo XXI es el siglo donde todos somos mansos, donde aquí hay que conseguirlo todo por la buena, donde la violencia está mal vista. Vale, vamos a hacer las cosas por vía pacífica y vamos a alcanzar el resultado que pretendemos. Vamos a analizar lo que pasa con el camino pacífico y democrático al socialismo de Salvador Allende. Salvador Allende, después de 30 años en una carrera por el poder, alcanza la presidencia del gobierno de la República de Chile y inicia un camino democrático al socialismo. El primer año todo va a favor, la gente lo aclama, Chile progresa, Chile emerge en Sudamérica. Vale. Llega el momento en que Estados Unidos no puede permitir otra Cuba sin Fidel, porque Chile era un castrismo sin Castro.
Y eso Estados Unidos no lo puede permitir, porque está viendo que va a haber una segunda Cuba en América Latina. ¿Qué pasa? Desde Estados Unidos, la CIA llega y mata a Salvador Allende. Literalmente, lo mata. Apoya un golpe de Estado y Salvador Allende muere. ¿Se puede conseguir por las buenas un camino hacia el socialismo? No ya hacia el socialismo, que es lo de menos, ¿no? Sino un cambio. ¿Se puede cambiar las cosas como son ahora mismo? Si el que tiene el poder, el que tiene las armas, el que tiene el dinero, mañana llega, te pega un tiro y se acaba todo. Y vienen 40 años de represión después, apoyado por un gobierno. Yo te preguntaría si estamos debatiendo el capitalismo, que se fundamenta en los contratos voluntarios, o estaríamos debatiendo un antiamericanismo. Porque, suponiendo que sea cierto lo que acabas de decir... Eso no es supuesto, eso es historia. Bueno, si es cierto lo que acabas de decir, sería el Estado de Estados Unidos el que mató a Allende. No, fue no Nixon. los contratos voluntarios de las Nixon, pero personas. Nixon era el presidente. El del Estado de los Estados Unidos. Sí, pues Eso es lo que está diciendo. mataría el Estado de Estados Unidos, que es un ente gubernamental, que no es un contrato voluntario sino impuesto, y nada tiene que ver con el capitalismo. Por lo tanto, si muere Allende, muere por coacción del gobierno de Estados Unidos, no porque personas libremente comprando en su tienda termine eso en matar a Allende. Allende muere por un sistema distinto al de Estados Unidos, porque lo que hay en Estados Unidos no cambia, por lo que tú estás defendiendo ahora mismo, para que eso no se acabe, por eso muere Allende, no muere por otra cosa. Pero eso es como si, por ejemplo, una familia pobre y una familia rica, y ahora el padre, el jefe de la casa pobre, va a la rica y lo mata. Y eso es como si tú me dices, es que ha muerto por la riqueza, porque una familia es más rica que otra, no, ha muerto por el padre que ha decidido matar, no necesariamente por la riqueza. Bien, ha dicho Francisco que Estados Unidos no cambia. Me parece que debería revisar un poco la historia de Estados Unidos. Estados Unidos ha aumentado el poder de su Estado muchísimo. Estados Unidos era un país con unos impuestos bajos, con un gasto público bajo, con una deuda baja, con una inflación baja. Y durante todos estos años, sobre todo a partir del crack del 29, el Estado ha aumentado su intervención muchísimo, que es precisamente la diferencia entre capitalismo y socialismo, la intervención del Estado. Entonces, decir que Estados Unidos no cambia me parece un poco radical. Bueno, ante eso solo tengo que decir que creo que solo ha cambiado socialmente, en primer lugar, y segundo, creo que lo que estamos hablando no tiene tanto que ver con el capitalismo como de la idea de democracia que tienen Estados Unidos. Porque, en mi opinión, una democracia que impide la decisión de los ciudadanos en otros países no es una democracia, sino que es una democracia de imposición al exterior. Ya sabemos que la política exterior de Estados Unidos es bastante belicista, sí. Y en eso creo que podría estar de acuerdo conmigo. No, tampoco le voy a echar la culpa ni a Nixon concretamente, ni le voy a echar la culpa a la CIA, ni al FBI, porque creo que ahora no estamos entrando en tal debate. Pero sí que podría decir que tal idea de democratizar en un sentido tan absurdo al resto de los países que componen la totalidad del mundo es absolutamente obscena, absurda, y creo que no da lugar a estados que se dirijan bien, sino, como ha dicho antes Francisco, a un estado represivo. Hemos partido de que lo que queremos es voluntad de las personas. Vale. La voluntad del pueblo de Chile fue un cambio. Fue elegir a Salvador Allende, que era el cambio, lo que representaba ese hombre. Vale. La voluntad de los estados en la Carta de las Naciones Unidas, concretamente en un desarrollo posterior que se hizo la Carta de las Naciones Unidas 25 años después de su fundación, que es la Resolución 2625, Romanos 25. En este desarrollo de las Naciones Unidas se incide de una forma bastante fuerte en que un Estado nunca pueda repercutir en la política de otro Estado.
Y aquí es lo que estamos hablando, que está violando un Estado directamente a otro porque no hace las cosas como las hago yo. Si tú no haces las cosas como las hago yo, pues te mato. Se ha acabado. Yo es que creo que está convirtiendo esta última parte del debate en un debate falso, porque no es que Estados Unidos sea un país capitalista y, por ejemplo, Chile sea un país socialista, no. Hay híbridos en cada sociedad y hay distintas partes. Y yo identifico en el gobierno de Estados Unidos varios elementos negativos que provienen de la misma ideología del socialismo. Y, por ejemplo, la política belicista que ha hecho referencia a Jesús proviene del Estado y de la coacción del Estado frente a la libertad contractual de los individuos, que es igual que eso es lo que fundamenta el socialismo. La intervención hacia el exterior también no sería posible sin la coacción del Estado de Estados Unidos. Igualmente, como ha comentado Dani, el aumento de la inflación recientemente en Estados Unidos y del gasto público también proviene de la coacción del gobierno de Estados Unidos. Entonces yo veo varios elementos negativos en Estados Unidos socialistas, como el belicismo, la intervención exterior y en la economía. Bien, bueno, quizá a socialistas como Francisco les moleste que Antonio llame a eso socialismo, pero el socialismo podríamos discutir en qué se basa. Entonces yo preferiría llamar intervencionismo, que también es anticapitalismo, ¿verdad? Por supuesto. Pero solo me gustaría puntualizar dos ideas que ha vertido Fran en su intervención. Habla de la voluntad del pueblo de Chile. Por supuesto no voy a deslegitimizar la victoria de Allende, pero ¿qué es la voluntad del pueblo? ¿No? Sería la voluntad de la mayoría de los chilenos. Entonces, si en un supuesto, porque no he estudiado el caso de Chile, si la mayoría de los chilenos votó a Allende y Allende violó la propiedad privada de chilenos que no votaron por Allende, estuvo Allende violando su libertad. La libertad de esta gente que no votó por Allende. Pero lo desconozco porque no he estudiado el caso de Chile, estaba suponiendo. Y por supuesto, has hablado también de la voluntad de los estados. Me lo tomaré como una metáfora por lo que decía antes, que un colectivo no puede tener voluntad, sino su mayoría en todo caso. Y yo estoy tan en contra de las violaciones entre individuos como de las violaciones entre estados. Entonces, por supuesto, estoy en contra de que Estados Unidos o cualquier otro país intervenga, o la Unión Soviética en su momento, intervenga en la política exterior de otro país, porque considero que es una violación de un estado a otro, o de un individuo a otro. Para mí son de dos diferentes categorías, pero la misma violación, porque no hay voluntad entre las partes. Me gustaría preguntarle a ambos, a estos dos tertulianos que defienden el capitalismo, ¿cuál piensan que es el proyecto de futuro de tal filosofía? Es decir, del capitalismo, y cuáles implicaciones va a tener socialmente y en general en el estilo de vida de todas las personas que componen este mundo. Pues yo podría contestarte que es prácticamente imposible contestar a esa pregunta, porque tendríamos que analizar qué quiere cada individuo y qué va a hacer en el futuro cada individuo, porque en el capitalismo lo que determina el futuro es los contratos que se den en el futuro, y yo eso no lo sé. ¿Pero crees que la sociedad va a tender hacia hacerse cada vez más capitalista, o piensas que eso depende de otros muchísimos factores que no son analizables? Bueno, por supuesto esto es un asunto sociológico, entonces también es muy difícil predecir cómo va a actuar una sociedad. ¿Pero por qué apostaría? Esa es mi pregunta. Depende del país. Hay países... La tendencia es que un país, en primer lugar, se hace capitalista, sus habitantes empiezan a cubrir sus necesidades básicas, como son el alimento, la ropa, la educación, la sanidad, y ahí empieza a girar hacia la socialdemocracia. Pero eso es una tendencia que se ha dado en Europa, que se está empezando a dar en Estados Unidos, pero depende del carácter de cada pueblo. En ese sentido, entonces, ¿estamos de acuerdo? Dependería de país en país. Hay países que, por ejemplo, Suecia tenía un estado grandísimo hasta la década de los 90. Empezaron a reducir su estado del bienestar por la propia votación de los suecos, porque vieron que no podían mantener tal estado. Entonces eso fue un giro hacia el capitalismo, tal y como
lo hemos defendido aquí, pero eso fue el caso de Suecia, dependería del país, entonces no sabría decirte, y tampoco se puede predecir rápidamente. Por eso te hago tal pregunta, porque opino que en cierto sentido, tal y como están las cosas ahora mismo, a nivel económico y social, hay una tendencia en los países, digamos, subdesarrollados, como hemos dicho antes, a que se introduzcan ellos ideas del socialismo, por ejemplo. En cambio, en Europa, sobre todo en Europa occidental, ya estamos empezando a ver cada vez más aquello que tú decías que ibas a defender al principio, un minarquismo. Es decir, la ausencia cada vez mayor de las instituciones estatales, con lo cual ya no sé si es un desarrollo producido por el cambio de cultura o la globalización o qué es. Creo que has hecho referencia a Europa y a Latinoamérica, me imagino, por el socialismo del siglo XXI. Por ejemplo. Por poner un ejemplo de muchos más países. Pero Europa del Este también Europa del tiene Este, mucho que decir. Bueno, sí, por supuesto, pero voy a centrarme en Europa, puesto que es el caso que mejor conozco. Has dicho que se está inclinando hacia un minarquismo. Pero ese minarquismo no es resultado, bueno, tampoco creo que se esté inclinando hacia un minarquismo, los estados han empezado a reducir su gasto, pero lo siguen aumentando. El presupuesto de España no se ha reducido, ha aumentado, lo que pasa es que ha dejado de aumentar tanto como lo hacía antes. Entonces, eso en mi opinión no es virar hacia el minarquismo, es virar hacia una reducción del gasto público. Pero yo me refiero más al caso de Islandia o Bélgica, más bien Holanda, por ejemplo, también. Y ahora, ya para terminar mi contestación a Jesús, pues te diría que ese cambio que se está produciendo en Europa es una necesidad y no es algo que provenga de la sociedad, sino simplemente de la lógica del euro. Es decir, los estados ya no pueden financiarse porque están perdiendo, solo pueden financiarse o a través de imprimir dinero, que no pueden porque es tarea del Banco Central, o a base de aumentar impuestos, que es lo que ha hecho el gobierno de Rajoy, lo que ha hecho el gobierno de Francia, etcétera, etcétera, y reducir el gasto, porque es que no pueden endeudarse, porque si no le prestan dinero no pueden. Entonces, ¿cuál es la reacción ante todo esto? Que tienen que reducir su peso, tienen que gastar menos. Entonces es una reacción económica y no sociológica, como sí podría ser en Latinoamérica, aunque es un caso del que no puedo hablar concretamente porque se escapa a mi entender, porque no conozco bien el caso de Latinoamérica. Sí, pues yo juntando esta pregunta, esto que acaba de comentar Dani y la pregunta que me hiciste antes, pues yo sí me atrevería a decir que Europa sí camina hacia un menor peso del Estado o del estado del bienestar por lo mismo que ha dicho Dani, porque una moneda única implica pérdida de autonomía de los políticos en política monetaria y entonces tienen que restringirse a la ortodoxia financiera. Entonces, antes, si había una crisis en España, lo que se hacía es imprimir dinero y no subir los impuestos. Todo era imprimir dinero, entonces con ese dinero de nueva creación se financiaba todo. Y eso terminaba repercutiendo a largo plazo, subiendo los precios y sumiéndonos en más pobreza en España. Ahora eso no es posible y los políticos no pueden recurrir al dinero de nueva creación. Tienen o bien que reducir el gasto público o aumentar los impuestos. Y los impuestos tienen un límite de aumento. Es decir, llega un momento en el cual si aumentan más los impuestos recaudan menos. Entonces yo creo que se llegará al momento en el que la única vía posible es la reducción del estado del bienestar y la ampliación de la sociedad mercantil. Y en este sentido podemos decir entonces que la democracia cada vez va a tener menos un sentido económico y más un sentido social o cultural. Porque es la sensación que a mí me da cuando veo estos casos, que lo que está ocurriendo es que paulatinamente dejamos de confiar en el dinero, sobre todo en España, porque tenemos un caso particular que ya han vivido Grecia, que Italia también la está sufriendo, y en ese sentido nos estamos volviendo ciertamente escépticos ante la economía, ya no al capitalismo, sino al euro, que es muy distinto, porque una economía capitalista depende de su moneda, básicamente. Digamos, tú estás haciendo referencia a la idea de la dictadura de los mercados que puede darse en Europa, ¿no? Por poner el caso, sí. Pues yo diría que efectivamente ahora mismo se está dando un movimiento más hacia la democracia que podría darse en un estado con autonomía de política monetaria, porque los gobiernos imprimirían dinero de nueva creación y eso interferiría en la visión de los ciudadanos con respecto al gobierno. El gobierno estaría engañando a los ciudadanos y estos no se estarían dando cuenta. Ahora no lo están engañando y están haciendo recortes de verdad y el gobierno y la gente se está dando cuenta
pero esos recortes van a repercutir mucho menos en el bienestar que si hubiera dinero de nueva creación. Entonces, para mí, la dictadura del mercado es un oxímono, porque el mercado no puede ser dictadura, porque parte de un contrato voluntario. Un contrato voluntario nunca es una dictadura. Bien, esta dictadura de los mercados que se habla, o pérdida de democracia, pertenece al engaño del Estado. El Estado es el que debe dinero, el Estado es el que no puede financiarse, entonces hace pagar a sus ciudadanos el que no puede financiarse. Pero es que tú no puedes dejar de ser parte del Estado, porque si no te meten en la cárcel. O sea, o te vas a otro país o tienes que pertenecer a ese Estado. Y ahí es donde está el engaño. En que el problema es que ese Estado ya no puede endeudarse más y tiene que subir los impuestos. El problema que veo que ante eso tengo cierto miedo y no quiero resignarme a suponer que ese engaño del Estado va a derivar en una represión cada vez mayor de las opiniones, un control cada vez más abusivo de los mercados y un control cada vez más abusivo de la opinión pública, lo cual va totalmente en contra de la idea que tenemos de democracia. Bien, Jesús, ante la idea de la represión de la opinión pública de la que hablaba, tristemente creo que sí, creo que va a aumentar, y es porque los recortes o la subida de impuestos es necesario, porque es que el Estado no puede gastar ese dinero. Es decir, nos guste o no, a mí no me gusta el aumento de impuestos. Entonces, las protestas que hayan ante eso, que el Estado necesita hacer, pues lo van a intentar reprimir los políticos, tristemente. Pero es que ese es el engaño del que hablaba yo. Entonces va a llevar a eso, y es un miedo justificado. Pero... Claro, entonces digamos que la culpa no la tiene pues el capitalismo, sino el capitalismo mal entendido. Sí, exactamente. Sí, el capitalismo es que no se ha entendido bien, pero bueno. Okay. Bueno, yo quiero terminar con una cita de un filósofo que es Bernard Williams, que en esta ocasión dijo: los objetivos del socialismo son aplaudidos por todo el universo. Y con esta cita sentencio. Yo también quería terminar con una cita que es un poco el rebate a esa cita. No estaba preparado. Es una cita de Vargas Llosa y dice lo siguiente: intentar lo imposible solo da excelentes resultados en el mundo del arte y de la literatura. En la economía y la política solo trae desastres. Muy bien, pues con esto terminamos el debate de hoy. Muchas gracias.